¿Estás harto de que todos te ganen en Battlegrounds? ¿Harto de que te pongan contra cuentas que tienen mucha diferencia de rango? Bueno, en este video te voy a ayudar a que puedas tener una cuadrilla de personajes idónea, que sin importar cuál sea el meta o el nodo que esté en Battlegrounds, puedas dar pelea, y que en general, si te dedicas a ascender a estos personajes, vas a ser muy bueno en Battlegrounds, pues son personajes que en lo general siempre van a funcionar para este modo de juego. Así que si quieres aprender a usar y saber qué personajes son los que sí o sí te van a funcionar, estás en el video correcto. Así que sin más que decir, empecemos. Ahora, antes de empezar, déjenme decirles que me pueden ir a seguir a mi Instagram, y se los voy a estar poniendo. Me pueden ir a seguir a mi TikTok y a mi canal de YouTube secundario, donde hablamos de Marvel en general. Ahora, también les quiero comentar que todo lo que les voy a decir aquí es mi opinión personal, ¿ok? Ahora, también tienen que tener en cuenta que son los personajes que yo les voy a recomendar que suban para que puedan usarlos en las diferentes temporadas de Battlegrounds, ¿ok? Así que, bueno, vamos a empezar con esto. Y, por ejemplo, el alto evolucionador es un buen defensor que te va a estar activando bloqueos automáticos, puede dejar lo que es controles invertidos, etc. Pero yo no considero que sea un personaje indispensable, pues hay personajes como Koye o como Spider-Man Sigilo que pueden hacer que cuando justamente va a ser un defensor castroso, pues ellos ya lo van a estar matando. Entonces yo no considero que sea un gran defensor. Ahora, Onslaught es un personaje que sí o sí debes de tener en tu deck. ¿Por qué? Porque es un atacante muy bueno contra personajes como Yelena, contra Bullseye. En general es un gran personaje que al dejar desventajas pasivas, no importa que se purifiquen o que sean inmunes, nadie es inmune a eso. Entonces es un gran personaje en ataque y en defensa también. Puedes darle con personajes como Spider-Man Stark, como Thanos incluso, con Cool Obsidian, o sea, hay muchas opciones, pero actualmente él es un gran personaje en defensa, pues no todos saben eludir sus especiales y aparte de eso, su inteligencia artificial es un poco complicada. Entonces vale la pena que lo subas y que lo tengas sí o sí, ¿ok? Ahora, otro personaje indispensable es Yelena, un personaje increíblemente bueno en defensa. En ataque casi no te va a servir, pero en defensa es una bestia, ya que son especiales un tanto difíciles de evadir, tiene buena vida, reduce el daño crítico que le puedes realizar y en general tiene pocos counters actualmente. Onslaught, tal vez Okoye, Jean Grey y sobre todo el Deadpool X-Force son básicamente sus únicos counters. De ahí en fuera, si no tiene el rival un buen counter, va a sufrir mucho contra ella. Así que sí, un personaje que sí o sí debes de tener. Serpiente también, personaje que en ataque es bueno, pero que más que nada lo vas a usar en defensa. Él tiene counters como Nico Minoru, como T'Challa, Shatra, Spider-Man Pavir, América Chávez, o sea, ya tiene muchos counters, pero aún así sigue siendo un personaje increíblemente bueno en defensa, ¿ok? Que aunque tengan counters, si cometen un pequeño error, puede eliminar toda la vida del rival. Así que él es un sí o sí en defensa, ¿ok? Sobre todo en defensa. Thanos Sempiterno, por otra parte, es un personaje que te va a funcionar perfectamente como defensa, porque es un tanque, activa protecciones, activa imparable, pero en ataque también es muy bueno. Solamente con ir lanzando Super 1 vas a generar furias. En general tiene un muy buen daño y es muy rápido. Counter, por ejemplo, de Arnim Zola y de básicamente cualquier defensor. Así que para mí es un obligatorio sí o sí. Nico Minoru también es un buen personaje en defensa. Tienes que llevar un inmune o a mejoras o a veneno. Y en este caso también funciona muy bien como atacante para los personajes cósmicos. Si es inmune a veneno, puedes dejar la desventaja de incineración o quemadura ácida, algo así. Entonces es un gran personaje que funciona tanto para ataque como defensa. Otro personaje que tiene lo mismo es Spider-Woman, un personaje que puede evadirte, que si no evades correctamente el Super 1 puede dejar aguijones eléctricos en ti, y obviamente al lanzar un super ataque pues eso te va a afectar, ¿no?
Y como atacante es una de las mejores opciones contra varios personajes místicos, como Enchantress, como por ejemplo lo que es Rintra. Contra muchos personajes es un gran personaje, así que ella también te sugiero que lo subas sí o sí. Ahora, Bullseye es otro obligado. Personaje que más que nada es ataque, defensa, perdón. Atacante es bueno, pero como tal, su gran fuerte es la defensa. Cada vez que gane una barra de poder, básicamente estás forzado a que te lo lance, porque si lo atacas, te va a eludir. Y entonces, si llegas a evadir el especial o a bloquearlo, te puede hacer daño porque son muchas ráfagas de golpes. Entonces es un personaje que hoy en día, aunque ya tiene muchos counters, sigue siendo un personaje bestial. Okoye solamente es ataque, hace un daño brutal por desventajas, tanto hemorragia como alto voltaje. Deja la desventaja de atrapado, que reduce la precisión de habilidades en un 30% si no me equivoco. En general ella solamente es daño masivo por desventajas, ¿ok? Así que es otra obligada. En mi consideración, Spider-Man Traje y Sigilo también es un obligado porque hace peleas increíbles contra personajes tanto de la clase científica como de otras clases. Yo me he llegado a bajar a encantadoras, me he llegado a bajar incluso a Jean Grey con Spider-Man Sigilo. Pero sí he de aclarar que el personaje, a mi consideración, para que esté sí o sí en el deck, debe de estar en rango 4. No importa la dúplica, pero en rango 3 o de 6 estrellas no lo veo tan funcional, pues su daño sí está muy bajo en ese caso, ¿ok? Ahora, también como defensa puede llegar a funcionar porque puede eludirte y es un poco complicado hacerle parada, es un poquito complicado, pero sobre todo su fuerte es el ataque. En el caso de Encantadora es un personaje que también debes de tener sí o sí, porque aunque en ataque no funciona para nada, en defensa es muy buena, ya que la inteligencia artificial en muchas ocasiones no coopera y hace que no puedas pues desactivarle sus conjuros, ¿no? Ya sabes, derribar, evadir y contraatacar su golpe fuerte. Entonces es un personaje que en una de esas puede agarrar al rival pues en un mal momento, la inteligencia artificial no coopera y puede ser una baja casi que segura, ¿ok? Ahora, Maestro es un personaje que definitivamente ha tenido un nerfeo o por tanto counter que ha salido actualmente, pero a mi consideración sigue siendo un tanque. Si no llevan un counter adecuado, su desventaja de desvío hace que muchos personajes simplemente no puedan hacer su trabajo. Y personajes como América Chávez, Kushala, Shatra, sí, claro que son counters, pero también son counters de serpiente y aún así sigue siendo un gran personaje. Entonces el maestro, a pesar de tener sus counters, sigue siendo un gran defensor por la vida que tiene, porque si está cerca te puede ir quitando vida nada más por eso, por estar cerca. Y en general es un personaje que sí o sí debe de estar si lo tienes. Aunque sea de 6 estrellas, vale la pena que lo subas. En el caso de Spider-Man, mejora de Stark, yo lo tengo y debo de decir que vale la pena que lo tengas incluso de 6 estrellas, pero únicamente si lo tienes duplicado, porque yo por ejemplo ahorita que no lo tengo duplicado no suelta tantos golpes críticos, entonces es mejor tenerlo duplicado y a más singularidad mucho mejor. Pero si no lo tienes duplicado, yo diría que baja al rango de opcional, pero si es duplicado es un sí o sí en tu deck, ¿ok? Ahora, personajes como Cool Obsidian es igual un obligado, sobre todo si lo tienes duplicado y por 200, porque tiene un daño por golpe y una ráfaga de daño directo increíbles. Son counters, por ejemplo, de personajes como Bullseye, ya que tiene una precisión certera. Es counter, por ejemplo, de uno de los mejores defensores actualmente, que es Arnim Zola. Y en general es un gran personaje que sí o sí debes de tener en tu deck, ¿ok? Así que él es un obligatorio en cualquier estrella, al igual que Jean Grey, personaje que te funciona muy bien como counter de varios hábiles como Yelena, Nick Fury, etc. Y como defensora, al dejar controles invertidos y tener su escudo de protección, pues la verdad es de que hace las peleas muy tardadas y muy complicadas. Así que Jean Grey no ocupa dúplica y es una gran defensora. Ahora, Shatra, por ejemplo, no la veo como un obligado, porque muchas personas, yo sé que les gusta, es un buen counter de personajes cósmicos, pero en lo personal a mí no me gusta usarla, porque siento que es muy fácil fallar con ella. Como tienes que estar usando tu golpe fuerte, es muy probable que el rival te golpee, porque es una inteligencia artificial muy agresiva y diferente en Battlegrounds.
Entonces a mí siempre me pasa que me golpean cuando estoy robándoles el poder con el golpe fuerte. Si tú lo sabes controlar, si la sabes usar, bueno, te diría que sí es un buen personaje y que sí es un personaje obligatorio, ¿no? Pero si eres como yo que no la sabes usar tanto, mejor no la metas. Yo la verdad es de que siempre la dejo pasar porque es un personaje con el cual no me siento cómodo. A diferencia de Kushala, un personaje que es counter de personajes cósmicos como Serpiente, el Maestro, etc. Pero aparte de eso, también es muy buena contra otros personajes, porque su daño por incineración, por desventaja, es muy bueno. Puedes provocar los superataques de los rivales y sobre todo puedes bloquear golpes imbloqueables. Así que a mi parecer ella es un obligado sí o sí. Ahora, la Mole es un personaje que con el paso del tiempo le han dado muchísimos counters, pero que es un personaje tardado a fin de cuentas. Si no llevas por ejemplo un Hitmonkey, tal vez una Chelit, bueno, tal vez con esos personajes puedan bajárselo muy fácil. Pero si no llevan uno de esos personajes, se lo van a bajar. Sí, es un personaje al que ya todos le saben dar. Pero es un personaje muy tardado, muy tanque. Y he de decir que si lo vas a llevar, tiene que estar por 200 o mínimo por 120 de singularidad para que aguante bien. Si no lo tienes ni duplicado, obviamente no lo lleves. Pero duplicado es un personaje muy tardado, ¿ok? Ahora, personajes por ejemplo como el Spider-Man Pavir es un counter directo de Dark Phoenix y de Serpiente, personajes que pues se vuelvan inmortales. En general yo sí sugiero que lo lleves, solamente si lo tienes duplicado y con buena singularidad. Además de que yo siento que sí es necesario el rango 4, porque en rango 3 la verdad no le noto tanto daño. No soy tan fan de su mecánica y en general yo siento que sí lo vale, pero siento que hay mejores opciones. Así que sí lo voy a dejar como obligatorio porque sí cumple muy bien su función, pero siento que es un poquito difícil de usar, ¿ok? Ahora, personajes como Prowler no lo voy a meter porque su principal pues foco era ser un counter de domino, pero hoy en día pues ya hay personajes que hacen eso y que son mejores para otras peleas, así que él no entra. Cíclope podría entrar solamente para casos específicos o si no tienes nada, ¿ok? Es buen personaje, tiene buen daño y no es necesario llegar al Super 3. Con los golpes críticos que tiene y si lanzas el Super 2 con buena cantidad de precisiones, puede ser un gran personaje, pero no es indispensable. Al igual que Iron Man, resiste bien, pero no soy tan fan. En el caso de Capitana Marvel solamente lo usaría para atacar a Onslaught, y en el caso de Hulk ha bajado muchísimo su nivel. Yo antes lo tenía como un obligado, pero hoy en día su daño siento que no alcanza tanto, además de que aunque tenga el stat focus de crítico, no lo suele meter, al igual que Sunspot. La verdad es de que para la vida que hoy en día tienen los personajes, no son personajes que funcionen tanto, ¿saben? Pues para lo que hoy nos enfrentamos. Al igual que Escorpión, en rango 4 incluso yo creo que no lo metería en mi deck. Obviamente Guillotine tampoco, pero Silk sí. Es un personaje que tiene un buen daño, fácil de usar. Si no sabes evadir un superataque, te puede ayudar a evadirlo automáticamente sin que toques la pantalla. Y es counter de varios personajes como Rintra, como Encantadora, etcétera, ¿no? Entonces yo sí la pondría, pero también es un personaje de papel. Cualquier error y te puede costar la batalla. Pero aún así sí la dejaría por su facilidad y sobre todo esa salvaguarda de los especiales. Yo por ejemplo no sé evadir el Super 2 de Onslaught y ya dejo ahí la pantalla y ella lo hace solita. Entonces la verdad tiene un buen daño y sí funciona muy bien. Domino por otra parte solamente si la tienes por 200 o en buena singularidad. Todavía es un personaje que nada más porque se le da la gana es buena defensora. Puede anular habilidades de los atacantes y en general es buena. Solamente si la tienes por buena singularidad y en buen rango, mínimo en rango 3, es una obligatoria. Si la tienes por 20 en rango 2 o de 6 estrellas por 200, ni la lleves, de verdad no te va a funcionar. Warlock y Shuri solamente en casos específicos donde haya casos de regeneración, en el caso de Warlock, y en el caso de Shuri solamente si no tienes nada y hay personajes como Korg, Atuma que causen daño por espinas, si no, no lo vale. América Chávez sí es una obligatoria porque es buen personaje counter de personajes como Serpiente, como lo que dijimos el Maestro, e incluso hasta de Dark Phoenix, un poquito. Pero en general es un gran personaje que
la vas a llevar únicamente por el apartado ataque. Defensa puede funcionarte un poquito, pero en general no. Lo que es el Conde Nefaria, actualmente su daño está muy reducido. La verdad es de que no funciona tanto en ataque hoy en día. Es un personaje muy útil, pero en peleas un poquito más de acto, misiones. En Battlegrounds es muy lento y de defensor no tiene nada. Así que él no es un obligado, a diferencia de, por ejemplo, Deadpool X-Force, counter de personajes como Nick Fury y sobre todo Yelena. Y aunque no sean personajes hábiles, tiene un muy buen daño por desventajas de hemorragia, y si te vas al Super 2, dejas la desventaja de desaliento, Super 1 y lo revientas. Entonces él sí es un personaje obligado. Ahora, en este caso también te he de decir que Jack O'Lantern es un gran personaje, counter de, por ejemplo, Onslaught y de Jean Grey sobre todo. Entonces aquí también cabe resaltar que tu deck se debe de acomodar también a lo que llevas. Por ejemplo, yo que llevo personajes como Onslaught y Jean Grey, obviamente no los voy a banear, por ende también el rival me los va a poder poner y yo tengo que llevar counters de eso. Así que también tú planifica bien qué atacantes debes de llevar, porque vas a dejar libres a tus mejores defensores. Entonces el rival también los puede tener y necesitas con qué contraatacar, ¿no? En el caso de Jack O'Lantern es un buen personaje que yo creo sí es necesario y obligatorio en el deck, porque hoy en día Onslaught y Jean Grey sobre todo son personajes muy comunes en defensa. Así que ellos sí o sí, a mi consideración, los van a poner y Jack O'Lantern es una gran opción. Cassandra Nova es una buena defensora, muchos todavía no le saben dar, y sobre todo es una buena counter de lo que es Yelena Belova. Sin embargo, es un personaje un tanto limitado a eso nada más. Por ende, yo no sugiero subirla del todo y no sugiero que sea un obligado en tu deck de Battlegrounds, ¿ok? Puede funcionar, sí, pero no la veo un obligado. A diferencia de Cráneo Rojo, personaje que es un gran defensor, muy tanque, no le puedes reducir la precisión de habilidades y es counter, por ejemplo, de Domino, un personaje que ya dijimos es un buen personaje en defensa. Además, aunque muchos no lo sepan, yo lo uso mucho contra Jean Grey y la verdad es de que me le he bajado creo que en 70 segundos por ahí con mi Red Skull, porque simplemente por pegarte en bloqueo pierde vida, el Super 2 deja un muy buen daño por alto voltaje. En general Red Skull yo considero que sí es una gran opción. Ahora, Dazzler también es un personaje muy rápido, counter de Bullseye, de personajes que te hagan daño por por daño directo de espinas como Thor, Atuma, Killmonger. Entonces es un personaje que sí o sí vale la pena, nada más lanza Super 1 y Super 2 con el jueguito que tiene, básicamente de dar toques perfectos en la pantalla, y en general es un personaje muy rápido con un muy buen daño. A mi consideración es de las mejores opciones para Battlegrounds. Trintra, por otra parte, he de decir que es un personaje que actualmente tiene muchos counters como Photon, Spider-Woman, Antorcha Humana, o sea, todos los científicos, ¿no? Pero aún así es un personaje un tanto difícil de bajar por el tiempo. Aunque lleves personajes counters, es un poco tardado. Creo que el único personaje que se lo baja así súper rápido son Silk y la Antorcha Humana. De ahí en fuera, personajes como Spider-Woman, Photon se tardan un poquito. Entonces, por su vida que tiene y por la resistencia, yo considero que es una buena opción y un sí o sí garantizado. Ahora, otro personaje que a mí me gusta usar, pero es un tanto limitado, es Shocker. Es más que nada counter de lo que es Onslaught, y es que tiene una jugabilidad muy fácil: Super 1, Super 2, golpe fuerte y adiós pelea. Si lo tienes en rango 3, rango 4, sí es un obligado. Si lo tienes de 6 estrellas o rango 2, la verdad es de que no. Ahora, Bastión es un personaje que yo le tenía mucha fe, pero con el tiempo me he dado cuenta de que ni siquiera utilizo. Siempre que me aparece para escogerlo, jamás lo agarro, porque aunque es un buen counter de Bullseye y de Onslaught, hay otros personajes que también lo son. Entonces realmente yo considero que Bastión se ha quedado un tanto en la sombra para Battlegrounds, y su mayor fuerte justamente es Onslaught y Bullseye. De ahí en fuera no creo que funcione tanto ni siquiera en defensa, así que por eso yo lo dejo fuera del deck, ¿ok?
Si lo tienes y no tienes nada más que poner, es una buena opción, sí. Y sobre todo si no tienes a Jack O'Lantern o a un counter de Onslaught, es buena opción. Pero en general no lo veo tan fuerte para una plantilla, ¿saben? Ahora, un personaje que si tienes de 7 estrellas debes de tener sí o sí, es Nick Fury. Depende obviamente del nivel en el que estás, ¿no? Pero, en este caso, Nick Fury es un personaje que al tener 2 vidas, volverse inmune al aturdimiento y hacerse imbloqueable, es una gran opción para defensa. Así que si lo tienes, súbelo. Si estás en un nivel bajo, puedes subir al de 6 estrellas, te va a echar un buen paro. Pero si estás en un circuito de gladiadores para arriba, el de 6 estrellas no es suficiente. A diferencia de Kate Bishop, que está limitado únicamente a 6 estrellas, pero normalmente aún así tiene un muy buen daño. Solamente con lanzar 2 Super 1 estás quitando unos 5000 a 7000 de vida por tick, o sea son como 14000 por segundo. Así que es un personaje que a mi consideración sí es obligatorio que asciendas y que tengas en el deck, porque es counter de la mole, de muchísimos personajes en general, y de Arnim Zola. La desventaja al ser pasiva no se la pueden quitar, entonces es un gran personaje. Carolina Dean también es un personaje que yo te sugiero porque simplemente ganas poder a lo bruto, tienes un buen acopio, resistencia en bloqueo por el desviado, ataques imbloqueables. En general es un personaje que yo sí sugiero que tengas en el deck sí o sí. No ocupa dúplica y te va a funcionar bastante bien, ¿ok? Personajes como Masacre, por ejemplo, la verdad ya no los veo, ni Hyperion. El arma X, si lo tienes de 7 estrellas, te puede funcionar mucho. Sí sugiero que lo subas y que lo metas en el deck si lo tienes de 7 estrellas. Si lo tienes de 6, lamentablemente ya no da el ancho. Photon es un personaje que sí vale la pena que tengas en el deck de 6. Repito, es el mismo caso de Nick Fury. Si lo tienes de 7, mucho mejor. Yo por ejemplo no la tengo de 7, pero por el nivel en el que estoy, una Photon de 6 estrellas, aunque esté en rango 5 con polvos y por 200, ya no me funciona a mí, porque ya mis rivales tienen 7 estrellas rango 4. Entonces, si estás en un nivel no tan alto, usa la de 6 sin problema. Pero si no tienes a la de 7 y estás en circuito de gladiadores para arriba como yo, la verdad es de que no te va a funcionar. Pero en general es un gran personaje, y si la tienes de 7, súbela al máximo porque sigue siendo un gran personaje. Otro obligado es Antorcha Humana, personaje que aunque sea de 6 estrellas es un come místicos, literalmente. Entonces por ese simple hecho es un personaje que tienes que tener en tu deck, porque muchos místicos top son defensores. Entonces Antorcha Humana se los come, aunque sea el de 6 estrellas, funciona muy bien. Ahora, el mismo caso de Nick Fury de Photon es el de Ant-Man del futuro, Atuma y Mr. Siniestro, me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque si los tienes de 6 estrellas, aunque sea por 200, y estás en el nivel de circuito de gladiadores, la verdad es de que no te van a servir para nada. Pero si los tienes de 7 estrellas, rango 4, con buena singularidad, es un sí o sí que los tienes que meter en el deck, ¿ok? En el caso de Mr. Siniestro lo voy a meter porque es un gran personaje incluso de 6 estrellas, porque justamente los 7 estrellas tienen muchísimo daño. Entonces si meten un golpe crítico, él aún así se va a regenerar. Y yo me he llegado a bajar a Yelenas de 7 estrellas rango 4 con el Mr. Siniestro de 6. Entonces sí es un obligatorio, si lo tienes de 7 mucho mejor, pero yo creo que es un personaje que sí o sí tienes que subir, ¿ok? Galán lo mismo, personaje que, aclaro, si lo tienes de 7 estrellas en rango 3 como mínimo, mételo. Si lo tienes de 6 o en rango 2 de 7, no vale la pena porque su daño sí es mucho menor. Pero en rango 3 para arriba funciona muy bien. Es un personaje súper fácil de utilizar, puede llegar a funcionar incluso en defensa. Pero yo les recomiendo que, sobre todo en rango 3 para arriba, lo metas sí o sí. Porque tiene buen daño por incineración, buen daño por super 1, o sea, es súper rápido obtener el daño aquí, ¿ok? Así que si lo tienes como yo en rango 3 para arriba, sí o sí, mételo. Ahora, aquí yo creo que con esto ya es un deck muy bien equilibrado. Tenemos personajes defensivos como Onslaught, Yelena, Serpiente, Thanos, Nico, Bullseye, Encantadora, el Maestro, Jean Grey, la Mole, Domino. Pero también tenemos personajes de ataque como justamente Onslaught, Thanos, Nico, Spider-Woman, Okoye, Spider-Man,
O sea, es un deck con personajes demasiado equilibrados. Te voy a decir que otros personajes, si tienes, puedes subirlos, pero repito, depende del nivel en el que estés. Los que te voy a mencionar, por ejemplo, son muy buenos, pero yo creo que con esto armas un deck muy bueno. Es un deck bastante fuerte, ¿ok? Que si subes a todos estos personajes, sí o sí los vas a utilizar, y son los que yo más te recomendaría que asciendas. Pero también hay personajes como Hulkling, que son una buena opción, la Gata Negra, personajes como también lo son incluso Dani Moonstar, Medusa son buenos. Ah, se me olvidó comentar, este es un deck que les digo, yo les sugiero, pero también podemos meter a otros personajes que sí o sí son obligatorios. En este caso Juggernaut es un personaje súper rápido, súper fuerte, muy fácil de usar, solamente pegar a lo bruto, personaje solamente atacante que sí o sí debe de estar en tu deck. Otro personaje es Arnim Zola, personaje que tiene counters, claro, como Cool Obsidian, Thanos Sempiterno o Carolina Dean, pero es un gran defensor de verdad. Así que si no tienen esos personajes, van a sufrir contra él, ¿vale? Entonces ellos dos también son un obligado sí o sí. Creo que de ahí en fuera ya no hay ninguno que te diga es obligatorio. Obviamente Dark Phoenix, personaje que fue de paga, si lo tienes, mételo. Pero si no lo tienes, pues bueno, obviamente no va incluido aquí, ¿no? Pero con estos 32 personajes que ya te dije, si tú los asciendes, es muy fácil que llegues a ganar tus partidas de Battlegrounds, porque es lo mejor que vas a tener para este modo de juego. Independientemente del meta, estos personajes suelen funcionar el 80% de las ocasiones, ¿ok? Así que de verdad sube a estos 32 personajes que te dije. Y repito, hay personajes buenos como por ejemplo Bishop, personajes como incluso Spider-Ham, perdón, que funcionan muy bien, Korg, Killmonger, pero que a mi consideración se han quedado un tanto atrás, ¿ok? Estos 32 personajes te van a funcionar sí o sí, independientemente de las estrellas y del nivel en el que te encuentres. Así estés empezando en Battlegrounds y los tengas de 5 estrellas, son personajes que te van a funcionar y que te van a servir, ¿ok? Así que esto es lo que yo les recomiendo, el deck idóneo para mí. La verdad es de que está muy completo y son personajes que yo creo que al menos la mitad sí tienes, ¿ok? Entonces, esta es mi opinión, amigos. Espero que les haya gustado el video y sobre todo que les sirva. Yo creo que he estado desde lo más bajo en Battlegrounds hasta ahora, que no estoy en lo más top, pero estoy en un punto de circuito de gladiadores para arriba. Entonces yo considero que justamente tengo la experiencia para recomendarles qué llevar y qué no. Yo, como les digo, esto es lo que he visto que más me funciona, ¿ok? Entonces hago una especial mención al Cosmic Ghost Rider, personaje que si tienes debes de subirlo sí o sí. Incluso llega a funcionar contra personajes de 7 estrellas en rango 4, mientras no sean inmunes a demolición o tengan mucha resistencia, ¿ok? Se me olvidó comentarlo a él. Los 3 personajes que sí te sugiero que aunque sean de 6 estrellas tengas en tu deck sí o sí, son, o que te van a funcionar, son Cosmic Ghost Rider, son Antorcha Humana y Kate Bishop y tal vez Mr. Siniestro. Son los únicos 4 de 6 estrellas que sí o sí, no importa que vayas contra rangos 4 de 7, te pueden llegar a funcionar. Créeme lo que te digo. Entonces, fuera de eso, los demás personajes, les digo, funcionan también, pero no los veo tan indispensables, ¿ok? Así que bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Déjenme en los comentarios cuál es su opinión. ¿Tienen algún otro personaje que consideran debió de estar aquí en los obligados? Y bueno, no olviden de ir a seguirme a mis redes sociales. Se las voy a estar dejando en la descripción. Y pues bueno, ya saben que yo soy Ed y nos vemos en la próxima. Adiós.